Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les decía, bienvenidos. Vemos, hay varios técnicos del equipo presentes. Hay muchos alumnos de la última especialización, mixta, la FMista, la primera FMista de Santa Fe. Hay varios que están cursando la especialización en estos momentos. Y mucha gente que ya viene trabajando con nosotros y mucha gente que nos conectamos por primera vez. Bienvenidos a todos. Para nosotros, sin pensarlo, hoy es un día muy especial para Pereña porque el 15 de septiembre de 2021 Pereña llevó adelante su primer procedimiento de manejo holístico en el servicio Más R. O sea que hoy, hace 2 años exactamente, comenzamos a trabajar como nodo oficial con el mentoreo de nuestro educador jefe Maximiliano Maurí en un campo de Casaleño, provincia de Santa Fe. Así que todo lo que le vamos a contar de nuestra experiencia en Santa Fe tiene apenas y tanto como 2 años y apenas 2 años de recorrido. Estamos muy felices de poder estar construyendo esta historia junto al equipo en Santa Fe y zona. Y bueno, y que se va formando la red, ¿no? Donde hemos estado en todos los rincones de la provincia y vamos aprendiendo de cada ambiente, de su gente, de sus animales. Siempre es un aprendizaje, somos aprendices de la naturaleza. Bueno, yo diría que comencemos, así tenemos espacio para las preguntas después, más tiempo, y de todas maneras si alguien se conecta más tarde o alguien no pudo verlo o no pudo conectarse, van a acceder, los que se inscribieron van a acceder a la grabación. Bueno, para comenzar, la idea de hoy es un poco introducirnos al problema del cambio climático y a la propuesta de la ganadería regenerativa y específicamente a cómo el manejo holístico puede ser una de las alternativas para practicar ganadería regenerativa. Así que les voy a pedir un poquito de paciencia, vamos a hablar los primeros 10 minutos más o menos sobre cambio climático, para entender cuál es la emergencia en la que nos encontramos y entender por qué pasan algunas cosas que nos están pasando, pero básicamente para entender como miembros de una comunidad de productores agropecuarios y en especial de ganaderos, cuál es nuestra posición actual, cuáles son las ventajas y las desventajas de la ganadería en relación a cómo viene el desarrollo de la sociedad y de las actividades agropecuarias en el planeta. Y lo que estamos viendo, lamentablemente, que la Tierra se ha transformado en un invernáculo, como dice ahí, y además ahora le estamos agregando un nuevo aditamento que es la calefacción alosa radiante. ¿Por qué un invernáculo? Y porque el aumento de los gases de efecto invernadero han venido en los últimos 100 años, sobre todo en los últimos 50, generando un aumento de la temperatura media del planeta, que nos está poniendo frente a un escenario de cambio climático. Además, estamos peligrosamente en distintos lugares del planeta generando el suelo desnudo. Acá es un suelo desnudo deliberado, digamos, es una labranza, pero no solo en la agricultura mediante la labranza generamos suelos desnudos. En realidad, 2/3 de las tierras del planeta son tierras de pastoreo y esa gran cantidad de masa de tierra se está desertificando por el uso de una herramienta como el fuego y el sobrepastoreo. Entonces, tanto en las tierras agrícolas como en las tierras ganaderas estamos generando suelo desnudo y ese suelo desnudo evapora agua, emite mucho más calor, es una fuente de emisiones también de dióxido de carbono, con lo cual la amenaza es doble, ¿no? Los gases quedan atrapados en la atmósfera y además estamos emitiendo más. Respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, en este gráfico, elaborado con datos cuya fuente es el observatorio de Mauna Loa una isla del Pacífico. Este es un observatorio de la Agencia del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos. Está medido de la misma forma hace muchísimos años.
y vemos que a partir de la segunda mitad del siglo XX, de 1950 aproximadamente, aumentamos los niveles desde 320 partes por millón de dióxido de carbono de concentración en la atmósfera a cerca de 420 partes para el año 2021-2022. Estos niveles de concentración de dióxido en la atmósfera previos a la revolución industrial eran de 280 partes. Esto ha generado de que tengamos un aumento de 1,5 grados en la temperatura promedio del planeta, y se espera que para 2035 alcancemos los tan poco esperados 2 grados de temperatura. La mayoría de los especialistas de cambio climático recomiendan no superar la barrera de los 2 grados de temperatura, porque los cambios en el clima van a ser mucho más profundos que los que estamos viendo ahora. Es decir, la exacerbación del cambio climático con sequías e inundaciones que siempre hubo en la historia, pero que van a tener más frecuencia y más intensidad. Básicamente, eso es lo que estamos esperando. Si no actuamos en consecuencia. Si nos adentramos en estudiar un poquito cómo son las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y vemos la torta general de gases de efecto invernadero, podemos ver que el sector agropecuario, incluyendo todos los usos de la tierra, forestal, agrícola, ganadero, es solamente el 24%. El resto, el 76% restante, se debe a básicamente actividades humanas. Si ustedes ven cada una de las porciones: producción de calor y electricidad, otras energías, la industria, el transporte, la construcción. Básicamente el 75% de las emisiones son actividad humana, o sea, todas las actividades que cada uno de nosotros desarrollamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, vamos generando emisiones de todo tipo en nuestras actividades cotidianas, tanto de trabajo como de recreación. Por lo tanto, podemos decir que el sector agropecuario, si miramos la torta general, no es el principal responsable. Generalmente nos acusan como que somos los malos de la película, pero en general, de cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, somos una parte importante, porque obviamente el uso del suelo es importante para la vida en el planeta, pero no somos la principal fuente de emisiones. Ahora bien, si ese 24% lo desagregamos en los distintos rubros agropecuarios, yo creo que no nos podemos quedar tranquilos solamente diciendo que, bueno, no somos los principales responsables. Si nosotros miramos aquí dentro que el 41% de las emisiones agrícolas son por deforestación y el 19% son por la pérdida de carbono en el suelo, estamos hablando de que un 60% de las causas de las emisiones agropecuarias serían prácticamente evitables con un buen manejo, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos que preocuparnos y decir, bueno, tenemos bastante por hacer en cuanto a cómo estamos manejando nuestros sistemas. En el resto de las emisiones son bastante difíciles de bajar. En el caso del ganado, aquí están todas las producciones pecuarias, la de los rumiantes y los no rumiantes. Entre los gases emitidos por los rumiantes, como el metano y todo el óxido nitroso que provoca el estiércol y las deyecciones de todos los animales, es un 20% de las emisiones globales. Es decir, aproximadamente un 5% de las emisiones totales se deben a la ganadería, y son muy difíciles de reducir si no reducimos el stock de ganado de hacienda. También se le agrega que la mitad de la superficie de deforestación en general se usa para ganadería, con lo cual de ahí sale el número ese famoso del 10, 12 al 15% de las emisiones que son provocadas por la ganadería. Acá lo que hay que decir también es que a favor, digamos, de la ganadería, es que en la pandemia quedó muy claramente expresado, marzo de 2020, abril de 2020, cuando las fábricas en China y en todo el planeta se cerraron, la gente se quedó en sus casas, Mauna Loa registró un descenso enorme de las emisiones y quedó a las claras. Obviamente todos los rumiantes del planeta siguieron rumiando y emitiendo
porque su emisión depende de su vida y no se redujo en gran cantidad los animales, con lo cual quedó en claro que el tema de reducir el stock de hacienda o el stock de animales no va a generar un impacto importante en la estructura de emisión del planeta. Lo que tenemos que hacer es reemplazar nuestros usos y costumbres, reemplazar energías que contaminan más por otras que son más limpias y acostumbrarnos también a tener un estilo de vida que baje las emisiones. Pero bueno, ahora vamos a ver que eso tampoco alcanza. Necesitamos hacer varios efectos simultáneamente para lograr un impacto importante. Y acá viene alguna de las respuestas, digamos, a qué podemos hacer con los animales, ¿no? Les pido primero que nos centremos en esta parte de la gráfica. Este es un estudio que le encargaron las dos principales productoras de hamburguesas veganas, Beyond Burger, Impossible Burger son las marcas. Le encargaron a Quantis, que es una consultora australiana de huella de carbono, que construyera la huella de carbono total de cada kilo de producto medido en kilos de dióxido de carbono equivalente. Y lo que hizo esta consultora con el mismo protocolo es medir de punta a punta de un proceso cómo era el nivel de emisiones de cada uno de los alimentos. En el caso de la carne convencional, esto es el sistema de Estados Unidos, donde el ternero pasa 5 o 6 meses con la madre y después va al feedlot hasta el momento de terminación. Esa huella de carbono nos dice que hay 33 kilos de emisiones de dióxido de carbono por cada kilo de carne producido. La producción tradicional de cerdos es tabulada y la de pollos también en galpones dan 9 y 6 kilos respectivamente. Obviamente no son monogástricos, no tienen el tema del metano y tienen una eficiencia más alta de conversión, por eso la huella es más baja. Las huellas de las hamburguesas estaban entre los 3 kilos y medio y 4, y la huella de 1 kilo de grano de soja, si uno lo toma como un alimento reemplazo de proteína que puede comer el humano, es alrededor de 2 kilos, contando aquí todas las emisiones, ¿no? De las labranzas, la siembra, la cosecha y todas las emisiones de los insumos necesarios para producir. Con estas conclusiones de este estudio, que fue el primer estudio fue de aquí para arriba, queda claro que el mensaje del veganismo tiene un respaldo científico importante. Decir, no comamos carne que vamos a salvar el planeta, obviamente si 1 kilo de carne producido de esta manera emite 33 kilos y yo lo puedo reemplazar por 1 kilo de hamburguesas que emiten 10 veces menos, indudablemente que no están mintiendo y están diciendo una gran verdad en que reemplazando nuestros hábitos de consumo y sustituyendo la carne por este tipo de alimentos alternativos va a significar una reducción importante de las emisiones y creo que eso tenemos que tenerlo en claro y a veces aunque el mensaje no nos guste o nos produzca rechazo, tenemos que entenderlo y es realmente así, o sea, no podemos, no hay muchas formas de refutar esto. Bueno, hay un establecimiento que se llama White Oak Pastures en Georgia que viene haciendo ganadería regenerativa, no solo con bovinos, sino también con ovejas, con gansos, muchos de ustedes a lo mejor conocen la experiencia. Esta gente le ha pedido a la misma certificadora que aplique el mismo protocolo para medir la huella de carbono de la carne que ellos producen en su establecimiento en un sistema regenerativo bajo pasturas, donde la vaca cría al ternero 6 meses y después esos terneros son destetados y son alimentados con pasturas durante 1 año y medio o 2 hasta que logran su peso de terminación. Y si miramos de la línea para arriba, es decir, en cuanto a gases y emisiones en las heces y actividad de campo y la actividad de sacrificio y transporte de la carne, y sumamos, vemos que estamos alrededor de los 35 kilos de dióxido equivalente por kilo de carne. En esta evidencia, muchas veces la gente que defiende el sistema de terminación de carne bovina a corral, lo hacen defendiendo la eficiencia de que, bueno, yo en 6 meses o en 3 meses hago una terminación que a campo me lleva 1 año o 2 años y con lo cual
al hacer más eficiente, por más que las emisiones sean más altas, voy a tener las mismas emisiones y en un periodo menor de tiempo. Si miramos esta parte de la historia es así, pero bueno, la huella de carbono no se mide así, porque para que estos animales nazcan, crezcan, se reproduzcan y lleguen a peso de terminación, hay todo un trabajo de los pastizales y de los árboles donde ellos viven que genera una acumulación de carbono en suelo de 35 kilos de dióxido equivalente y de 4 kilos de dióxido de carbono equivalente acumulados en la biomasa de las plantas, sea raíces, tallos y hojas, tanto de herbáceas como leñosas, con lo cual el balance termina dando que por cada kilo de carne producido, el total de emisiones es un secuestro neto de carbono en el suelo de 3,5 kilos, y un secuestro de neto de carbono seguro. Con lo cual, esto tenemos que saberlo, sobre todo los que estamos en producción pastoril, y creo que es una marca país. Nosotros, por más que tenemos bastantes feedlots y tenemos gran parte de nuestra terminación de los animales en los últimos periodos zona corral, Argentina en un balance general, el 70 y el 80% de los kilos de carne se producen a pasturas, con lo cual es algo que tenemos que desarrollar y defender. Y cuando nos digan no hay que comer carne porque tenemos que salvar el planeta, bueno, tenemos que preguntarle de cuál carne estamos hablando, de la que emite 33 kilos por kilo de carne producida o de la que secuestra 3,5 kilos. La que secuestra 3,5 kilos es una opción muy interesante a cualquier otro tipo de alternativas, porque no solo está generando un secuestro neto de carbono en el suelo, sino que también es una carne que está producida en un sistema con alta biodiversidad, que captura agua en el suelo y que además se hace con muy bajo nivel de productos químicos. Es una carne, diría yo, que su composición, por su inocuidad, su salubridad y su composición, es nutracéutica. Ni hablar del perfil de grasas y de aminoácidos que tienen este tipo de carnes. Con lo cual, creo que como ganaderos responsables o como gente que quiere vivir de la ganadería, es lo primero que tenemos que conocer, los argumentos que tenemos que conocer. Gracias a Dios hoy tenemos este tipo de estudios para poder defender nuestra actividad con principios y con propiedad, digamos, ¿no? Y con datos. Ahí te silencié, si no me escuchan. ¿Querés ir allá atrás o lo querés? Bueno, dicho todo esto, entonces nuestro desafío más importante es justamente dejar de ser los malos de la película, los acusados en el banquillo y ser el problema de la canilla abierta a las emisiones y pasar a ser una opción de solución, o sea, ofrecernos como una opción de solución al problema del cambio climático. Como decíamos hoy, teniendo en claro de que no solo con un buen manejo de los pastizales y de la agricultura podemos ser la solución, sino que también el mundo tiene que trabajar en reducir sus emisiones y en reemplazar las fuentes de energía que no son limpias o que son más contaminantes por energías renovables y limpias, digamos. Eh, bueno, hasta acá es la parte que les pedía para entender el tema del contexto y por qué hoy, entender por qué hoy se está hablando tanto del cambio climático, por qué se está hablando tanto del carbono, por qué se está hablando tanto de las soluciones mágicas, bueno, matemos tantos animales, reduzcamos nuestro consumo de carne. La gente que está estudiando esto, los países más serios y que no están en la coyuntura como nosotros, están mirando un poquito más allá, están mirando el problema del cambio climático con real interés y por eso está sobre el tapete. Teniendo este contexto, bueno, ahora tenemos que empezar a hablar de qué es la ganadería regenerativa, ¿no? Y lo vamos a hablar desde el punto de vista nuestro, que es el tema del manejo holístico. Y para nosotros, lo que decimos que la regeneración empieza con un cambio en la forma de mirar y de pensar, ¿no? Empezar a tener una mirada holística. El término holístico viene del vocablo griego holos, que quiere decir el todo. Es decir, empezar a tener una mirada más amplia, una mirada diferente a la que generalmente tenemos. Y lo primero que hacemos para
para desarrollar una producción regenerativa, lo primero que tenemos que hacer es elaborar un contexto holístico para tomar las decisiones. Ese contexto holístico es un ejercicio que hacen los tomadores de decisiones de una familia, de una empresa, de un negocio, donde es holístico porque implica que miremos bastante más allá que lo que miramos generalmente, hablando de predios agropecuarios. Generalmente nos interesa mucho la producción física, cuántos litros de leche por vaca, cuántos kilos de carne por hectárea, cuántos dólares de margen bruto, cuánto es la rentabilidad. Generalmente esas son lo que miramos y lo que incide para tomar nuestras decisiones. Nosotros les pedimos o trabajamos para que cada uno genere su contexto y que ese contexto pueda contemplar varias dimensiones. En primer lugar, una de las dimensiones en la que tenemos que pensar es en el aumento del capital social. Es decir, una de las patas es la pata humana o la pata social. Y el aumento del capital social es, bueno, cómo queremos que dentro de nuestra empresa y nuestras relaciones con nuestros proveedores, con nuestros asesores, con nuestros clientes, con la sociedad en la cual nos desarrollamos como empresa, queremos que sean esas relaciones y cómo esas relaciones tienen que terminar contribuyendo a una visión que tenemos de nuestra empresa inserta dentro de esa realidad social. Es decir, si nosotros queremos tener relaciones sanas, que sean honestas, que sean constructivas, que sean respetuosas, ¿qué forma de actuar tenemos que tener o cómo tenemos que actuar para lograr el compromiso y lograr ese tipo de calidad de relaciones dentro y fuera del equipo? Obviamente acá viene, esto es la mirada nada más, después hay un montón de herramientas para desarrollarlo. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hacemos para lograr compromiso del equipo? Hay capacitación, por supuesto, hay un montón de herramientas para lograrlo, pero el contexto holístico nos pide que nos detengamos un momento y que definamos cuál es el capital social que queremos de nuestro entero. Por el otro lado, está otra de las dimensiones donde generalmente no ponemos el foco, o sea, como decía, diseñamos los sistemas desde el punto de vista, bueno, quiero tener una carga de tantas vacas, quiero obtener tantos litros de leche por hectárea, o quiero tener tal porcentaje de preñez y con tal carga, porque eso es lo que me define el negocio. Y muy pocas veces nos preguntamos por qué está pasando con el suelo, qué está pasando con el ciclo del agua, qué está pasando con los nutrientes dentro del sistema. Y generalmente tomamos decisiones mirando los números sin preguntarnos demasiado por qué necesitamos fertilizar más o por qué el agua dura menos en nuestros suelos y cada vez estamos sufriendo más las sequías. Y estamos en general, y yo diría que solamente en agricultura, porque en ganadería es poco común, monitoreando eso a través de algunos análisis químicos del suelo y en muy pocos casos físicos. Bueno, acá también les pedimos en el contexto holístico que piensen en cómo quieren que se vea el paisaje de las tierras que ustedes están manejando y cómo les gustaría que fuera en el futuro, básicamente, es lo que se define en el contexto. Y a partir de ahí, pero siempre mirando estas dos dimensiones, obviamente que lo central para que una empresa se mantenga a flote y crezca es la rentabilidad, ¿no? La calidad de producto que queremos hacer, la oportunidad de ese producto dentro del mercado y cómo la combinación de nuestro capital social, que es la capacitación del equipo, y de nuestro capital biológico, de cómo hacemos funcionar bien el ambiente que estamos manejando, nos permite, combinados en reducción de costos y aumento de la producción, lograr un negocio de calidad que sea sostenible en el tiempo. Eso también es importante. Eh, entonces, la regeneración empieza por todo esto. Ustedes a lo mejor pensaban que íbamos a empezar hablando de cómo cuidar los pastos o cómo manejar los pastos. Sin embargo, la regeneración empieza por empezar a mirar el sistema diferente a como lo veníamos mirando. Nosotros le decimos desaprender todo lo que aprendimos y empezar a aprender de a poquito, prestando atención a cosas que antes no le prestábamos atención. Bueno, lo que podemos decir también de la ganadería regenerativa es que básicamente
para que funcione, y sobre todo acá nos estamos metiendo ya en la dimensión ambiental, para que un sistema funcione adecuadamente, sea resiliente y productivo, tenemos que hacer biomímica, es decir, tenemos que tratar de imitar a la naturaleza, tenemos que pensar cómo la naturaleza funciona de una manera equilibrada y eficiente, y para eso hay varios conceptos que vamos a ver a continuación que son claves, que después uno los quiere bajar a la práctica de que hace todos los días y dice, bueno, ¿cómo hago para lograr esto? Después, bueno, será motivo de las preguntas o será motivo de un desarrollo posterior que hagamos juntos o acompañándolos, pero básicamente los principios para imitar a la naturaleza son mantener el suelo cubierto y con plantas vivas, y que esas plantas en lo posible sean perennes y que además esos sistemas no tengan una sola especie, sino que tengan varias y de varios grupos funcionales. Eso es uno de los conceptos centrales. El suelo que no está cubierto, el suelo que está descubierto, en ese suelo están pasando generalmente todas cosas que no nos gustan. O sea, cuando llueve el suelo se encostra, el agua escurre, no entra al suelo. Cuando sale el sol, ese suelo se seca rápidamente, emite carbono, emite más calor, pierde agua. No es lo mismo cuando eso está totalmente cubierto por vegetación, donde la efectividad de las lluvias, donde la captura del carbono ocurre. Y los sistemas tienen que ser, obviamente, si son perennes, tenemos plantas que viven varios años y tenemos sistemas radiculares bien profundos, con lo cual tenemos una exploración radicular y una exploración por nutrientes y agua mucho más abundante que con cultivos anuales. La segunda forma de imitar a la naturaleza es tratar de reproducir la fertilidad natural. La fertilidad natural eh, ocurre básicamente por una buena biodiversidad bajo el suelo y básicamente por una gran abundancia de hongos. Estos hongos unidos a las plantas forman lo que se llaman las micorrizas, que viene del griego mico, hongo, risa, raíz. Son uniones de los hongos con las raíces que hacen que las raíces de las plantas, de los árboles, los arbustos y las hierbas se conecten entre sí, entre las mismas especies y con otras especies, por kilómetros de una masa muy fina, de una red muy fina de hongos que se van interconectando con el suelo y con otras plantas, y donde hay un intercambio colaborativo muy importante, que es las plantas le entregan las sustancias carbonadas, producto de la fotosíntesis, a los hongos como alimento, y los hongos les ayudan a extender su red de intercepción de agua y nutrientes por toda la superficie del suelo. Para que tengan una idea, en un suelo fértil naturalmente, con mucho hongo, la relación entre hongo y bacteria es de 5:1, y en nuestros suelos agrícolas estamos midiendo que estamos 1:1. Esa relación de abundancia de hongos se va perdiendo con la labranza, con la aplicación de productos, y generalmente lo que vamos haciendo es perdiendo esa capacidad de reciclar naturalmente los nutrientes. Para tener esa fertilidad natural, y bueno, tenemos que tratar de minimizar lo que llamamos disturbios. Esos disturbios son, como les decía, labranzas, productos químicos. Ojo que en la ganadería también provocamos disturbios muy severos, no solo en la agricultura, como son las quemas y el sobrepastoreo. El sobrepastoreo y las quemas tienen un efecto tan negativo sobre la biología del suelo como lo tiene una labranza o la aplicación de un producto químico. Con lo cual, ahí tenemos otro principio de cómo podemos imitar a la naturaleza o cómo podemos conservar o promover que la naturaleza deje de estar frenada, digamos, en cuanto a su fertilidad natural. La otra acción que es importante es el tema de los árboles. Las ecorregiones, acá en Santa Fe, en el norte, tenemos 3 ecorregiones que tienen árboles: el Espinal, el Chaco Húmedo y el Delta Islas. La región pampeana tiene menos árboles, pero bueno, donde tenemos la posibilidad de tenerlos naturalmente, tratar de conservarlos, y donde no los tenemos, tratar de incorporarlos. Esos árboles
tienen una función vital dentro del sistema con 4 o 5 funciones muy importantes. Una, generan un microclima debajo del árbol muy importante. Sombra en el verano para los animales, pero también para las plantas, para que no sufran las elevadas temperaturas. Y en el invierno provocan un reparo importante para las especies invernales que están bajo o estivales que están bajo la sombra, donde les afectan menos las heladas. A su vez, los árboles son los que tienen las redes más potentes de micorrizas y extraen agua y nutrientes de una profundidad enorme. La mayoría de los árboles de las ecorregiones de Santa Fe son leguminosos, con lo cual agregan otro componente muy importante, que es el intercambio con los rhizobium, la fijación biológica de nitrógeno. Son verdaderas fábricas de urea subterránea para nuestros pastos. Y alguna otra, bueno, proveen de forraje también para los animales, porque a través de sus hojas y de sus frutos también proveen alimento para los animales, con lo cual tienen 5 o 6 funciones que son vitales. Y también está estudiado que los sistemas silvopastoriles, donde hay una densidad de árboles por hectárea importante, yo diría 200, 300, 400 árboles por hectárea hacia arriba, que están en equilibrio con un pastizal implantado o un pastizal nativo, pueden secuestrar, hay trabajos de hasta 4 veces más que un pastizal abierto de hierbas, con lo cual son mucho más productivos desde todo punto de vista de cantidad de forraje y de la capacidad de secuestro de carbono. Otra forma muy importante de imitar a la naturaleza es cubrir los suelos, como decíamos, cubrir los suelos y cubrirlos con vegetación viva y con raíces vivas. Este ensayo que pueden haber visto en las Expo Agro o en cualquier visita a alguna estación experimental del INTA, donde hay bandejas con algo de inclinación para simular una pendiente y un suelo con labranza, sin cobertura. Acá vemos que prácticamente todo el agua termina escurriendo por la superficie del suelo y llevándose el suelo, erosionando el suelo. A medida que aumentamos la cobertura, aunque aquí es cobertura anual vegetal muerta, y llegamos a un 100% de cobertura, logramos infiltrar el agua con poca escorrentía. Ahora el agua percola en profundidad y también está lavando ese suelo. Y cuando tenemos una pradera implantada, vigorosa, con una buena densidad de biomasa aérea, una buena densidad de raíces, no hay escorrentía de agua, el agua infiltra al suelo, humecta el suelo, sirve para las plantas y además no hay percolación en profundidad de nutrientes. Esto tan simple y tan sencillo que todos lo entendemos y todos lo sabemos y lo conocemos, muy pocas veces lo imaginamos cuando tenemos nuestros lotes en el campo, qué es lo que está pasando en cada una de las lluvias. Y bueno, imagínense la cantidad de superficie que tienen en esta situación y la cantidad que tienen en esta o en esta, y ahí se pueden visualizar lo que está sucediendo con el ciclo del agua en una lluvia más violenta o menos violenta que se esté dando en un determinado momento. Cubrir el suelo es aumentar la materia orgánica y aumentar la estructura granular del suelo. Todo eso da como resultado una alta tasa de infiltración y mayor retención de agua. 1% de materia orgánica más en el suelo son 14 milímetros más de agua que se retiene luego de una lluvia. Es realmente importante el poder aumentar la materia orgánica o el carbono de los suelos. Una porque son el alimento, otra porque vamos a tener más agua y más aire para que crezcan las plantas y vamos a tener una estructura de suelos mejor para el desarrollo también de toda la vida de los organismos en suelo. Por lo tanto, no solo capturar carbono sirve para vender un servicio ambiental como está de moda hoy de los bonos de carbono, sino que principalmente es el aumento de la riqueza del capital suelo que tienen las empresas, que es el capital más importante que tiene toda empresa agropecuaria que tenga campo. Y el otro principio fundamental sobre el que nosotros podemos trabajar con mucho más injerencia es hacer funcionar la bomba de carbono. ¿Y qué es la bomba de carbono? La bomba de carbono es una bomba, como mostramos ahí, de 2 fases, que tiene una fase de carga. Cuando yo levanto la cola de la bomba, la cargo con agua y cuando la bajo, la descargo. Básicamente así funcionan los pastizales con 2 fases, una fase de carga y una fase de descarga.
¿Y cómo funcionaba esto en la naturaleza antes de que interviniésemos los humanos y los herbívoros domésticos? Bueno, había grandes manadas de animales herbívoros que se movían todos agrupados porque también además estaban sus depredadores, que si se apartaban de la manada los terminaban comiendo. Entonces funcionaba en un equilibrio, no había alambrado, no había caminos, no había rutas, iban moviéndose en grandes volúmenes de animales, consumiendo el forraje que encontraban apetecible cerca de las fuentes de agua, y se iban moviendo y consumiendo a su paso todo, pisoteando, bosteando, orinando y dejando totalmente preparado para una nueva temporada de rebrote y de regeneración al sitio donde habían visitado. Y tal vez no volvían hasta los 4, los 6 o a los 10 meses o al año, porque si no había agua en cercanías no podían volver. Pero esa forma armónica de relación entre el herbívoro y la presa, la presa que era el herbívoro y su depredador, generó los suelos más fértiles de pastizales del mundo, que tienen coincidencia de que son suelos con una distribución estacional de la humedad y donde es muy necesario que el herbívoro produzca el consumo y lo que no consume que lo pisotee y lo ponga en contacto con el suelo para que se cierre el ciclo de esa biomasa acumulada. Hoy no tenemos más esos herbívoros silvestres, muchas especies han desaparecido y las que han quedado están muy reducidas en cantidad. Lo mismo pasa con sus predadores y lo más parecido que tenemos hoy es los animales y el manejo que nosotros les damos. Además tenemos las rutas, las autopistas, los alambrados y todas las cuestiones de manejo que hemos impuesto en el ambiente, con lo cual hemos roto ese ciclo natural de pastoreo y descanso, y lo que tenemos que hacer hoy es tratar de reproducirlo con las herramientas que tenemos, y lo más parecido que tenemos son los herbívoros domésticos. Y bueno, ya adentrándonos en cuestiones de manejo, ¿cómo podemos hacer funcionar esa bomba de carbono de una manera adecuada? Y acá olvídense de los números, es una cuestión conceptual. Esto está graficado para un pastizal del sur de la región pampeana, pero sirve para cualquier región, adecuando los tiempos a las especies con las que contamos. Lo importante acá entender es que en una fase de crecimiento, hasta que las plantas alcanzan el máximo de su desarrollo vegetativo, hay un periodo de tiempo donde la bomba se carga y paralelamente o en espejo, podemos decir, las raíces crecen hasta su máximo teórico de crecimiento en un pulso de recuperación. Cuando llegamos a este punto, hacer trabajar bien la bomba es en este punto descargarla. ¿Cómo la descargamos? A través del pastoreo. Acá estamos removiendo más o menos el 60% de la biomasa aérea. En ese momento la planta, por una cuestión de equilibrio fisiológico, no puede retener esta cantidad de raíces con una parte aérea muy chica, con lo cual descarta gran parte de sus raíces. En ese momento toda esta biomasa radicular descartada pasa a ser alimento para los descomponedores del suelo, así como esta biomasa removida para el animal pasa a ser alimento para los animales que la consumen, y así se inicia un nuevo ciclo de carga. Si esta bomba la tenemos bien calibrada en tiempo y en descarga, es la mejor manera de ir acumulando carbono en el suelo. Ahora vamos a ver algunas situaciones gráficas de cómo hacemos funcionar nosotros la bomba de carbono en la mayoría de nuestros establecimientos. Una muy común y tristemente común en estos momentos por la sequía es esta foto del sobrepastoreo generalizado, ¿no? Un campo que está pelado completamente, muy cortito, y lo poco que crece, el animal lo come. Entonces la bomba funciona a pulsos muy cortos, carga y descarga continuamente. Lo mismo pasa abajo del suelo. Esto puede ser por dos cosas, puede ser por pastoreo continuo, en años normales con buenas lluvias, o puede ser que suceda que estemos planificando el pastoreo y estemos volviendo, pero bueno, la bomba no se llega a cargar porque no hay agua. Eso está sucediendo precisamente en estas últimas temporadas y sobre todo en este último año. Sin embargo, esto es muy poco productivo. Si uno mide el área bajo la curva de crecimiento es la cantidad de pasto que disponemos para producir leche o carne. Es muy baja. Y el área bajo la curva, debajo del suelo, es el carbono que podemos secuestrar en el suelo. Es muy bajo.
Esto no alcanza a compensar las emisiones de los animales muchas veces. Y si las compensa apenas. Por eso, los especialistas del cambio climático, en el primer inventario que se hizo sobre Argentina, dieron a los pastizales, al manejo de las grandes extensiones de pastizales, como neutros, ni que emitían ni que secuestraban. Y la realidad, que nosotros yendo a trabajar a la mayoría de los campos de cría extensivos de la provincia, y fuera de la provincia también, nos encontramos en casi todos lados con prácticamente pastoreo continuo o con muy baja posibilidad de rotar los potreros o de dar descanso. La otra alternativa, que es menos frecuente, pero también sucede, es cuando la bomba no es descargada. Es decir, yo suprimo el pastoreo o dejo un descanso extremadamente largo, hago una clausura que supera los 6 meses en nuestra zona o el año, la bomba se carga y no es descargada. Lo mismo pasa debajo de la tierra, con lo cual esto no queda otra cosa que descomponerse, oxidándose y emitiendo más dióxido de carbono, o terminamos acumulando un forraje que no se consume, quemándolo, con lo cual hacemos un daño peor, porque es mucho más alta la emisión de dióxido de carbono. Y esto es un poco la respuesta a aquellas personas que dicen, bueno, eliminemos a los rumiantes y suprimamos el pastoreo y dejemos que evolucione naturalmente los pastizales. En 2/3 de la superficie del planeta, que son tierras de pastoreo con escala de distribución estacional de la humedad, lo único que va a llevar suprimir el pastoreo es a una degradación, una evolución hacia el fachinal y hacia las leñosas, y a un ecosistema que no va a estar vivo ni va a ser productivo. Ni ecológica ni productivamente viables. Con lo cual, los herbívoros son necesarios. Podemos discutir después si los herbívoros los vamos a comer y los vamos a utilizar en un sistema de producción o no. Sí. Ahora, que el herbívoro en el 65% de las tierras del planeta, que son tierras de distribución estacional de la humedad y que fueron evolucionadas y son ecosistemas sanos con el herbívoro presente, necesitamos el herbívoro y en un manejo correcto del pastoreo. Y aquí hay una situación combinada, digamos, muy común de toda la zona norte de Santa Fe, en Chaco, Corrientes, donde tenemos pajonales o especies indeseables junto con especies valiosas, y acá se da la combinación de un descanso total con un sobrepastoreo, y a esto le llamamos el descanso, un patrón de pastoreo, descanso parcial. Generalmente se da por pastoreos continuos de baja carga en grandes extensiones, donde el animal vive consumiendo las especies de alto valor y dejando las especies de bajo valor, y estas especies de bajo valor se transforman en una acumulación de biomasa que no se descarga más, tanto la parte aérea como la parte subterránea, y en el caso de la intermata, trabaja como un patrón de sobrepastoreo con pulsos muy cortos de carga y de descarga, que en general, si aumentamos la carga o si viene una sequía, lo que nos provoca es suelo desnudo y nos va provocando lentamente, casi imperceptiblemente, pero una degradación del pastizal, perdiendo las especies de valor y aumentando las especies indeseables. Con lo cual, mi receptividad va a ir cada vez bajando más. Si yo mantengo ese patrón de pastoreo continuo con una carga moderada o alta que termina degradando el ambiente. Si tengo una carga baja, los animales van a estar bien alimentados, la intermata tal vez no se va a morir, pero voy a tener una baja carga, una baja productividad y no va a desaparecer este patrón de descanso parcial. Bueno, ¿qué es lo que proponemos nosotros para hacer funcionar correctamente la bomba de carbono? Bueno, que los pulsos cumplan el tiempo de descanso, que sean descargados y que los volvamos a respetar. Estos tiempos de descanso no son los mismos. Para una misma especie a lo largo del año no son fijos, varían a lo largo del año. Hay que conocer, cuando tenemos las comunidades es más complejo, y acá podemos ver en la zona del sur de Santa Fe, un pastizal pampeano, todo eso es Paspalum dilatatum, es la especie clave perenne de verano, en un pulso de 100 o 120 días de descanso, cómo puede expresar completamente la carga del pastizal y cómo nos permite llegar a estos picos de gran producción de biomasa con una gran acumulación de biomasa subterránea que va a generar un pulso de secuestro de carbono en el suelo importante.
Bueno, hasta ahí, ¿cuáles son los conceptos para practicar una ganadería regenerativa y cómo nosotros vemos a través del manejo holístico que podemos hacerlo? ¿Qué herramientas nos da el manejo holístico para hacer una ganadería regenerativa? Ahora le vamos a contar este, quiénes somos, digamos, ¿no? Formamos parte de una red global que es el Instituto Savory, tiene una sede en Estados Unidos. Hay 27 países en los que estamos presentes, con 50 nodos. OBIS 21 es el nodo argentino del Instituto Savory. Es una empresa que se fundó en el año 2003 para hacer asesoramiento a productores en Patagonia y desde el año 2013 es nodo del Savory. Ellos tuvieron contacto con Alan Savory, los fundadores de OBIS, en 2007, 2008, comenzaron a practicar el sistema y a partir de 2013 se transformaron en el nodo argentino de manejo holístico y a partir del año 2021, como les decía, hace 2 años atrás, lanzaron una red de nodos regionales, dentro de los cuales se formaron 15 nodos que están atendiendo 18 provincias, más Paraguay, y ahí surgió Pereña, que es el nodo de manejo holístico para la provincia de Santa Fe. ¿Qué hacemos? Bueno, ofrecemos educación a través de la Escuela de Regeneración, hay un curso de introducción al manejo holístico, hay un curso de especialización en manejo holístico, hay un curso de agricultura regenerativa, se está trabajando en crear una carrera de producción regenerativa, una carrera universitaria. Hay muchísima oferta educativa, generalmente mixta, es decir, que tiene una parte virtual con una parte presencial. En el caso de los cursos de manejo holístico, hemos dado nuestro primer curso este año en Santa Fe, con la asistencia de 30 alumnos, donde han cursado virtualmente y hemos tenido 6 encuentros presenciales para bajar a lo concreto y a lo práctico los conceptos aprendidos en el curso. También tenemos un equipo técnico que se llama, de asistencia técnica, que se llama el programa Más R, donde los educadores de los distintos nodos vamos al terreno, es decir, acompañamos a los productores que tienen interés en practicar manejo holístico, en ayudarlos a que lo conozcan y que lo puedan comenzar a practicar con sus equipos de trabajo. También estos equipos del programa Más R están acreditados para hacer monitoreo y certificación, en algo que ya vamos a hablar un poquito más en detalle cómo lo hacemos, pero básicamente es la certificación de regeneración y esa certificación permite tanto certificar productos como certificar servicios ambientales. Y también, no dentro de OBIS, pero sí como aliado estratégico de la red, está Roots, que es una startup argentina que se ha formado para generar programas de créditos de carbono y su comercialización. Hablando un poquito del trabajo que hemos realizado en estos 2 años, ahí ustedes ven, bueno, hay algunos campos en Chaco, algunos en Córdoba, la mayor parte en Santa Fe. Esto es todo, ha sido todo nuestro trabajo en estos 2 años. Hemos alcanzado 70 establecimientos que están practicando manejo holístico, con más de 60.000 hectáreas, de diversas producciones, hablamos desde campos de grandes dimensiones de cría en el norte, en las islas, hasta tambos. Estamos trabajando con tambos regenerativos, sistemas de invernada, campos muy chiquitos, tanto de cría o de invernada, campos familiares de 50, de 100 hectáreas. Todo eso compone el universo de Pereña. Hay 36 de estos, o sea, la mitad de estos campos ya han hecho, los que figuran en verde, han hecho su línea de base de monitoreo ambiental, que les permite, en algunos casos, entrar a los programas de carbono. Y tenemos convenios con 3 instituciones de la provincia, con la Facultad de Veterinaria de Casilda, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, en su campo de cría en Zavalla, con el INTA de Rafaela y la agencia del INTA San Cristóbal y su campo en Capivara, en Nueva Palmira. Estos son 2 campos de cría, y con la Escuela Agrotécnica de Emilia, donde también tiene su campo de cría, y en los 3 estamos practicando manejo holístico y ya tenemos la línea de base de monitoreo ambiental
para que estas instituciones científicas y educativas nos ayuden a evaluar el manejo, aprendamos juntos y difundamos juntos tanto a profesionales como a productores, como a los educandos, en el caso de la Escuela Agrotécnica. Bueno, como les decía, para ir entrando un poquito en nuestra propuesta de qué es el manejo holístico, para nosotros lo central es hacer una definición de contexto holístico. Es un trabajo que se termina plasmando en 2 o 3 carillas de papel, escrito o en la computadora en 2 páginas, pero que tiene preguntas centrales que nos ayudan a pensar qué tipo de calidad de vida queremos en las 3 dimensiones, ¿no? Qué calidad de vida queremos en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y a partir de ahí sí tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a lograr esa calidad de vida que nosotros definimos en el contexto holístico. Si nosotros nos ponemos a hacer planificación del pastoreo, planificación financiera y planificación de la tierra sin un contexto holístico, la verdad que estamos usando las herramientas que cualquier productor pueda llegar a usar, pero no vamos a estar haciendo un manejo holístico porque nuestras decisiones no van a estar guiadas por un contexto, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí, el manejo holístico tiene unas propuestas muy interesantes que son las planificaciones del pastoreo, que la usamos básicamente ¿para qué? Y para hacer funcionar bien la bomba de carbono y para cumplir con los conceptos de la ganadería regenerativa. Nosotros queremos lograr comunidades cada vez más biodiversas, cada vez más perennes y cada vez más productivas. Y eso lo podemos lograr si nosotros planificamos el pastoreo. Y si no planificamos, es muy difícil de lograrlo y ya lo hemos comprobado. En cuanto a la planificación financiera, es justamente para gente que se entusiasma con el tema ambiental y con el manejo del pasto y ver resultados, el tener los pies sobre la tierra y hacer los números, ver cuáles son los recursos que tenemos, evitar la muerte por entusiasmo, es decir, que nos pongamos a sobreinvertir en instalaciones, en implantaciones y demás, sin mirar si vamos a tener el dinero para hacer frente a todas las necesidades que tiene la empresa. Y por el otro lado hay un procedimiento muy interesante que es la planificación de la tierra y es diseñar un paisaje funcional. Esta planificación de la tierra tiene que venir de la mano del contexto, es decir, cuál es el paisaje que yo me imagino encontrarme cuando llego al campo, cuántos animales, con qué condición tienen que estar esos animales, cuántos árboles, cómo tienen que estar las pasturas, cómo tienen que estar los cultivos. Todo eso que yo sueño, la planificación de la tierra me tiene que ayudar a diseñarlo, pero de una forma que funcione, que sea funcional para manejarlo, sea fácil de manejar, pero además vaya construyendo ese paisaje futuro que yo quiero tener que quiero lograr a futuro para el predio que estoy manejando. ¿Cuáles son los procedimientos, digamos, que hacemos para poder practicar el manejo holístico? Bueno, lo que le recomendamos a muchos para empezar es hacer un buen diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial es una primer visita de un educador recorriendo el campo y relevando toda la realidad productiva, los objetivos económicos y físicos de la empresa, cómo está ambientalmente el predio, cómo está la infraestructura, cómo es el manejo, el equipo de trabajo, y a partir de ahí hacemos un reporte de diagnóstico y un plan de acciones recomendadas donde nosotros vemos las mejoras que se pueden hacer. Generalmente les recomendamos que hagan el contexto holístico y que empiecen a planificar el pastoreo si se trata de empresas ganaderas. Lo que sí también es importante ver de dónde partimos, porque son muy diferentes las situaciones de partida de los establecimientos. Hay algunos donde realmente hay que hacer algunas inversiones en infraestructura mínimas para poder hacer un manejo y hay otras donde realmente es una adecuación del manejo porque la infraestructura y el manejo que ya vienen trayendo es muy interesante. Con lo cual el diagnóstico inicial nos ubica en eso. Inclusive para saber si un campo puede aplicar o no un programa de carbono nos permite el diagnóstico inicial conocerlo. Después, bueno, de contexto holístico ya hablamos bastante. Es un ejercicio donde un educador en manejo holístico conoce el procedimiento y puede ayudar a un grupo de personas a que lo construyan.
y todas las decisiones que se toman tienen que pasar después por ese contexto. La otra herramienta muy común es la planificación del pastoreo. Acá vemos equipos más chicos, campos más chicos y campos mucho más grandes trabajando. Acá trabajando en 2 equipos de planificación simultánea en campos muy grandes con muchos grupos de animales. Básicamente la planificación del pastoreo se hace para que los animales estén en el lugar correcto por la razón correcta y durante el tiempo que es adecuado. Y lo hacemos 2 veces al año. Una vez en esta época, cuando arranca la temporada de crecimiento, y otra vez al final de la temporada de crecimiento, donde arranca la temporada de no crecimiento, que hacemos toda una planificación para cumplir estos objetivos que decíamos hoy, ¿no? Lograr la máxima regeneración, el aumento de biodiversidad, el aumento de la producción de forraje, que eso es en el plan abierto, y en el plan cerrado o plan de la temporada de no crecimiento, hacemos un balance de raciones y vemos cómo podemos manejar de la mejor manera los recursos que generamos de acuerdo a la carga que tenemos y los requerimientos del rodeo. Ahora, cuando comiencen las lluvias, que estamos esperando que comiencen, en muchos lugares no han comenzado, sería el momento ideal para comenzar con una planificación del pastoreo abierto o de la temporada de crecimiento. Bueno, hoy les decía que también nosotros en el equipo estamos preparados para verificar los resultados ambientales. ¿Y para qué se hizo este protocolo de verificación de resultados ambientales? Y bueno, principalmente nació para certificar si el manejo que estamos proponiendo y llevando adelante realmente está regenerando el ambiente. Eso fue lo que motivó el inicio de este protocolo de medición de resultados ambientales. Luego, la evolución del cambio climático y la evolución de los gobiernos y la preocupación por el tema del dióxido de carbono en la atmósfera ha generado un desarrollo en los mercados de créditos de carbono que hace 10 años era prácticamente nulo y hoy es muy potente. Y bueno, esta certificación permite participar de los mercados de carbono y también nos permite, si ya estamos en una producción que es regenerativa, certificar los productos obtenidos como regenerativos. ¿Eso es para qué lo medimos? ¿Cómo lo medimos? Bueno, con un protocolo que implica medir mediciones todos los años, lo que vemos aquí en azul, año por año, es el monitoreo de corto plazo. Es un monitoreo que se hace en la misma época del año, generalmente entre marzo y mayo, en el mismo lugar, están georreferenciados los lugares, los monitores, y con la misma metodología y teniendo en cuenta como base una matriz de la ecorregión donde estamos evaluando. Es una evaluación de salud ecológica y que nos dice en qué índice de salud ecológica está el predio y si ese predio se está moviendo año con año con nuestro manejo en la dirección que queremos, es decir, una dirección de mejora de la situación ecológica del sitio. Además, las variables que varían lento, las medimos cada 5 años. El primer año establecemos la línea de base, esa mitad de establecimientos que le dijimos que tenían su línea de base de monitoreo ambiental, lo que han hecho es un muestreo de carbono de todo el campo y un muestreo de biodiversidad y de capacidad de infiltración de agua del campo. Eso, como son variables que varían muy lento en el tiempo, lo volvemos a hacer cada 5 años y además como el trabajo para relevar esta información es bastante importante y genera un costo más importante que los planes de pastoreo y las mediciones anuales, también se hace cada 5 años. ¿Qué es lo que medimos? Bueno, medimos básicamente cómo varía la capacidad de infiltrar agua de lluvia del suelo, medimos la biodiversidad vegetal, si hay un aumento de los grupos funcionales de las especies y la composición del ambiente que estamos evaluando, y medimos el carbono en el suelo. Todo eso se construye la línea de base y cuando medimos a los 5 años o los 10 años vemos o verificamos si hubo mejoras en cada uno de esos aspectos. Pero no nos quedamos, digamos, tranquilos esperando a medir al 5.º año, sino que tenemos nuestros exámenes finales anuales, diría yo, que son pasar por las evaluaciones del índice de salud ecológica que hacemos todos los años, ¿no? En la misma época. Y esto es un termómetro que nos va diciendo si la cosa mejora o no mejora, y si no mejora, ¿por qué? Es decir,
hemos tenido este año campos que han bajado índice de salud respecto al año anterior, y bueno, evidentemente han sufrido o el incendio, que vino un fuego de un vecino, o la sequía, y es lógico que el índice de salud no progrese o decrezca. Ahora, si tuvimos un año bueno desde el punto de vista climático y no tuvimos ningún percance de ese tipo, y no tuvimos mejora ambiental, tenemos que replantearnos cómo es el manejo que estamos proponiendo con las planificaciones, o si las planificaciones están bien planteadas, pero después en la práctica no se están llevando adelante. Esto es un evaluador precoz que nos permite ir monitoreando de cerca cómo viene nuestro progreso ecológico. Bueno, y para finalizar, ya estuvimos hablando de qué era la ganadería regenerativa, cuáles eran los conceptos, cuáles son los indicadores que medimos en estas mediciones. El primero y más importante es tener cubierto el suelo completamente con dominancia de especies perennes. El segundo es que la biodiversidad a través del tiempo tiene que aumentar, es decir, nuestras comunidades tienen que ir ganando especies y sobre todo tienen que ir apareciendo los grupos funcionales que están presentes en la ecorregión que estamos evaluando de manera sana. Si no están presentes al inicio del manejo, tienen que ir agregándose con nuestro manejo. Y el aumento de la tasa de infiltración, que es un poco la consecuencia de cubrir el suelo con especies perennes y aumentando la biodiversidad, va a ir aumentando la tasa de infiltración, y obviamente eso va a generar las otras dos, que también son consecuencia de las primeras tres, que es el aumento de la producción de pasto, o la productividad primaria, si estamos haciendo un cultivo, y el aumento de carbono en el suelo. Puede haber más indicadores, podemos discutir si estos son los más importantes o no, pero estos 5 para nosotros son centrales, y si en un predio los medimos y vemos que esto está progresando, podemos decir, aunque esté a distintas tasas, algunos más lentos que otros, pero si todos están estables o mejorando, podemos decir que ese ambiente se está regenerando. ¿Regenerando de qué? No definimos, digamos, qué es regeneración, pero regeneración se entiende que es volver a generar la calidad que nuestro ambiente tenía previo a nuestra intervención. Obviamente hoy, si nosotros medimos cualquier sistema prístino de la región, vamos a ver que hemos perdido carbono, que hemos perdido suelo, que hemos perdido especies, que hemos perdido capacidad de infiltración de agua. Lo que estamos buscando es recuperarlo, ¿no? Hay distintos grados de degradación, pero estamos en un ambiente degradado y lo que estamos buscando es regenerarlo, llevarlo de vuelta hacia un equilibrio muy bueno que tenía antes de nuestra intervención. Vamos a hablar un poquito de los programas de carbono, porque me dijeron los chicos que en las encuestas varios de ustedes pusieron que estaban interesados en conocer cómo se medía, cómo se ingresaba, qué características tenía. Esto va un poco en línea con el estudio que vimos hoy al principio de quienes somos ganaderos y estar conscientes de cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Aquí lo mismo, digamos, la posibilidad de regenerar suelo, sea en agricultura, en lechería, en ganadería, en lo que hagamos para regenerar el suelo, va a ser si nosotros lo logramos, va a ser algo muy completo desde lo que nos pide la sociedad hoy a alguien que está produciendo alimentos, porque tiene vínculo con la producción de alimentos. Se puede hacer en un tiempo muy rápido, que es dejar de tomar decisiones de forma lineal y empezar a pensar en otro tipo de decisiones mirando justamente la regeneración. El tiempo y el costo son muy bajos y está atendiendo a la degradación ambiental y está capturando dióxido de carbono. Las otras alternativas que hay, hoy se emiten bonos de carbono por reforestación, por conservación forestal y por energías alternativas. Son todas buenas acciones para certificar bonos y que también son necesarias. Nosotros necesitamos reforestar, necesitamos conservar y necesitamos imperiosamente reemplazar las energías actuales por energías alternativas que emitan menos. Ahora, todas tienen algunos puntos flojos. El primero es que no tienen vínculo con la producción de alimentos. También la sociedad nos pide que generemos alimentos porque la población mundial va en aumento y no podemos dejar de producir para conservar o para forestar. Entonces, es una ventaja muy interesante esta opción
que se llama NBAs, que es Soluciones Basadas en la Naturaleza. Es una opción muy interesante porque atiende a la degradación ambiental, secuestra dióxido de carbono y tiene vínculo con la producción de alimentos, cosa que otros bonos de carbono no tienen. Para comentarles, bueno, este es el primer programa de bonos de carbono para Latinoamérica, es un programa muy ambicioso, busca en una primera etapa 500.000 hectáreas. Bueno, también Roots tiene junto con Ovis un programa para la Patagonia, es otro programa con otros partners, pero SARA es para toda nuestra región, la región central y norte de Argentina, para Uruguay, para Chile y para Paraguay. Busca llegar a 500.000 hectáreas que entren en producción regenerativa. Ya en esta primer camada de establecimientos que cerramos en junio de 2024, entraron 140.000 hectáreas, son 120 establecimientos. Santa Fe aportó, Pereña aportó 20 establecimientos y 20.000 hectáreas dentro de este total. Somos una parte importante del programa y estamos orgullosos de eso. ¿Qué necesitamos como establecimiento para poder ingresar a un programa como esto? Básicamente lo que el programa premia es el cambio de prácticas, es decir, si yo venía de un pastoreo continuo o si venía de un pastoreo rotativo muy acelerado, con mucho uso de insumos, paso a manejarme dentro de un manejo regenerativo que puede impactar en un secuestro adicional de carbono mucho más importante al que venía haciendo. Entonces, el establecimiento tiene que comprometerse a cambiar las prácticas que está haciendo y mantenerla durante 5 años. Eso implica el monitoreo ambiental, es decir, trazar la línea de base el primer año, planificar el pastoreo durante los 5 años y volver a medir a los 5 años una segunda medición. Es importante decirles que para entrar en la próxima camada, que es la que cierra en junio del 24, este año cerró, en junio del 23, la próxima camada de establecimientos que van a entrar a SARA necesitan tener al menos una temporada de regeneración. Es decir, que el momento de ingresar, si el establecimiento está apto para ingresar, y después podemos en las preguntas charlar cuándo un establecimiento puede entrar a un programa de carbono, pero si el establecimiento estaría en condiciones de ingresar, es necesario que hagamos el plan abierto ahora en octubre, noviembre o diciembre más tardar, para comenzar con la primera temporada de regeneración, hacer el plan abierto, hacer el plan cerrado y el EOB allá por abril y mayo para tener toda la información necesaria para poder cargar el establecimiento antes de junio del 24 y que esos créditos se certifiquen y se cobren los primeros créditos a fines del año 25. ¿Quiénes participan del programa? Bueno, SARA es un programa que tiene un partner argentino, que es Roots, y un partner holandés, que es NG, The Climate Neutral Group. Es un grupo holandés que se dedica a desarrollar programas de carbono en todo el mundo. Este programa está inscrito en Verra. Verra es la certificadora de carbono que tiene el 75% de las certificaciones de bono de carbono. Y se ha decidido trabajar con Verra porque era la forma más rápida de lograr los bonos y comercializarlos. CNG ya tiene experiencia en otras regiones del planeta, de hecho tiene un programa de 1 millón de hectáreas en África, que ya está certificando bonos con Verra y vendiéndolos en Europa. La primera emisión y cobro de créditos se va a realizar, como les decía, el año que viene, en el 24. Ahora estamos cargando toda la información de los establecimientos que tienen la temporada 23-24 de regeneración acreditada con planes de pastoreo y con el informe de EOB. Y bueno, se carga año por año, se simula a través de un programa de simulación la cantidad de carbono que puede secuestrar el campo en relación a una línea de base establecida, y esa certificación que se va a realizar en los primeros 6 meses del 2024 se van a emitir los créditos y el cobro se estima que se va a estar dando entre julio y diciembre del año que viene. Y el valor que se estima para la venta de esos créditos es alrededor de 15 a 20 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente emitido en el certificado. Para terminar,
nosotros decimos que ha llegado la hora de la regeneración. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque podemos ser parte de la solución al cambio climático y a la degradación ambiental. Es algo que nos reclama la sociedad, los productores agropecuarios. Porque podemos aumentar sustancialmente la producción de forraje con bajo o mínimo costo. Es una cuestión más de tecnología de procesos que de insumos. Lograr bienestar animal. No hay sistemas imitando la naturaleza que impliquen malestar animal. O sea, la presencia de los árboles, el movimiento de los animales, toda la tecnología que hay para mejorar el bienestar animal natural, están en estos sistemas. El negocio se transforma en un negocio mucho más rentable y resiliente. Hoy lo estamos viendo con la sequía, con el aumento de los costos de los concentrados. La verdad que estar basados en una producción más pastoril hace al negocio mucho más rentable y resiliente. Y dos cuestiones que no son menores, son las últimas dos, ¿no? Esta, que nosotros lo vemos todos los días en la cantidad de gente que llega a nosotros para decir, bueno, queremos comenzar con algo distinto, es que los jóvenes encuentran en una producción que les va a permitir vivir en el campo con calidad de vida, vivir del campo con rentabilidad, pero además con un propósito, ¿no? Estar orgullosos de que están manejando el campo de la familia, pero hacia un sentido en donde realmente pueden llevar a sus hijos a vivir con ellos, o pueden llevar a su hijo al campo cualquier día que vayan a trabajar y no van a tener problema ni tener ese cargo de decir, y no los puedo llevar porque estamos aplicando, o hay mucho olor a agroquímicos, o porque el lugar donde, qué sé yo, me imagino entrar en un galpón, no puedo entrar en un galpón de pollos o de ponedoras y quedarme más de 10 minutos dentro del galpón. No lo soporto y no lo llevaría a mi hijo ahí. Entonces, esto es algo muy importante y básicamente esto también, o sea, la provincia de Santa Fe del centro para el sur se ha transformado, estamos volviendo a 150 años para atrás, estamos volviendo a ver el paisaje que encontraron nuestros bisabuelos cuando vinieron. No había ningún alambrado, solamente están los caminos, no hay alambrados, no, ya las taperas se hacen fosas importantes con la maquinaria, se entierran y se tapan. Estamos asistiendo a una desaparición del paisaje rural. Entonces, la regeneración, de la forma que la proponemos, es una cultura rural nueva, con gente viviendo en el campo, con comodidad para la gente. Hoy la tecnología permite una buena calidad de vida en el campo. Bueno, creemos que ha llegado la hora de que volvamos a construir una cultura nueva y bueno, esa es nuestra propuesta. Muchas gracias. Ahí tienen los contactos. Tanto por mail como por WhatsApp o por el Instagram, pueden comunicarse con nosotros. Les agradecemos por haberse quedado todo este tiempo y estamos ahora abiertos para responder las consultas e inquietudes que tengan. Muchas gracias. Anímense los que son nuevos, no hay ninguna pregunta que sea sonsa. Martín, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? sí, señor. En el tema de, bueno, en el tema del precio del bono de carbono que vos pusiste entre 15 y 20 dólares, eh, una regeneración inicial, digamos. eh, a ver, me cuesta entender cuánto dinero es por hectárea, digamos, y dependiendo de qué tipo de regeneración. No sé si me explico. Sí, muy buena la pregunta. ¿Cuánto plata me entraría el establecimiento por entrar en este procedimiento? ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Muy buena la pregunta porque no ahondamos para nada en eso. Lo primero que tenemos que decir es que lo que premian estos programas es el cambio de manejo. No es que van a hacer un balance y nos van a dar el carbono que estrictamente estamos secuestrando neto. ¿Qué quiere decir esto?
que, bueno, en general los establecimientos que vienen con un pastoreo continuo y con un balance de carbono muy justo o emitiendo, están en la mejor posición para entrar, porque lo que se paga es la diferencia. ¿Cómo se construye esa línea de base? Se construye con los 3 años previos al primer procedimiento que hagamos. Supongamos que nosotros estamos hablando de un campo típico del norte, extensivo, con pastoreo continuo. Y comenzamos a hacer un plan de pastoreo con pastoreo rotativo, con planificación holística del pastoreo, a partir de esta primera temporada. Entonces, la línea de base la van a constituir la carga animal y la cantidad de pasto que tenía 3 años previos. ¿Qué le vamos a cargar al programa? Bueno, en base a los datos de la planificación del pastoreo, la carga animal y la producción de pasto que vamos a estimar al fin de la temporada de crecimiento, se van a cargar esos datos. Y el programa lo que va a hacer es una estimación de cuánto más carbono se está secuestrando por el aumento de producción de forraje y cuánto más emisiones podemos llegar a tener si es el caso de un campo con pastoreo continuo y aumentamos la carga por el aumento de la carga animal. De ese balance van a surgir las toneladas de carbono por hectárea, carbono elemento por hectárea que se secuestran, que realmente lo que secuestramos es carbono elemento y lo que medimos es carbono elemento. Acá hay que hacer una aclaración importante. Todo el mercado de carbono se mide en dióxido de carbono equivalente, que sería como el dólar del carbono. En realidad, ni las vacas emiten dióxido de carbono, ni el suelo secuestra dióxido de carbono. Todo se lleva por una cuestión de ajuste químico a la misma unidad. Entonces, cuando hablamos del carbono del suelo, si yo secuestro 1 tonelada por hectárea, por el peso atómico del oxígeno, de los 2 átomos de oxígeno que acompañan al carbono en la molécula de dióxido, son 3,6 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, ya ahí con lo que el programa donde nosotros cargamos los datos de carga, de producción de forraje, con los datos de qué tipo de suelos, qué tipo de clima, está bien referenciado la ecorregión, el programa hace una simulación y dice, bueno, aquí en este campo es dable esperar de que haya 1 tonelada de carbono más, es decir, 3,6 toneladas de dióxido de carbono de secuestro neto. Ahora bien, sobre lo que ya venía. Pero como tenías media vaca y ahora te fuiste a una vaca, y media vaca emite 1 tonelada de dióxido de carbono y una vaca emite 2, a esos 3,6 toneladas le descuento 1, con lo cual lo que te van a certificar, si no tenés gran uso de combustible, energía, porque se registra todo, te van a certificar razonablemente que el programa va a dar 2,6 toneladas y por una cuestión de seguridad te van a certificar 1,5 toneladas o 2 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Eso es lo que el programa le propone a Berra y arma una carpeta de cada establecimiento y le dice, bueno, este establecimiento está para certificar tantas toneladas de dióxido de carbono. Eso se hace año por año, por eso nosotros decimos necesitamos tener los datos del comienzo de la temporada, del fin de la temporada y necesitamos hacer el EOB, porque todos esos datos son fundamentales para cargarlo. Y después todos los años, con los datos del plan de pastoreo, se van a ir actualizando. Todos los años se les certifica una determinada cantidad de créditos y se venden al precio de ese año. Ese precio que nosotros hablamos de 10 o 15 dólares es lo que vale la tonelada en el mercado. En realidad, CNG lo que va a hacer es una oferta privada a empresas privadas que voluntariamente quieren neutralizar su huella, con lo cual el precio puede ser que sea más alto o más bajo. De ese precio que logre CNG por la venta de todos los créditos del año, SARA es solidario, es decir, si algunos créditos se vendieron a Shell a 20 dólares y otros créditos se vendieron a Bayer a 15 dólares, el promedio de lo que se vendieron es lo que van a cobrar todos los productores, tengan 50 o 5.000 hectáreas dentro del programa. De ese valor neto que vende CNG, bruto que vende CNG, como no hay ningún costo para el productor hasta que se cobra, el 45% queda para pagar los servicios de Berra, los servicios de Roots, los servicios de Sara, sería que es Roots y CNG, y el 55% durante los primeros 5 años va a los productores. A partir del año 5 en adelante, si se quedan en el programa, hay un premio para que continúen, que cobran el 60%,
y a partir del año 10 cobran el 70% de lo que se generen de los bonos. Ahora, si vos me decís, bueno, ¿de cuánta plata estamos hablando en una hectárea promedio? Nosotros estamos estimando en los campos del norte de baja productividad que se podría certificar alrededor de un crédito por hectárea por año, y en los campos de mayor productividad con pasturas podrían ser hasta 2 o 3 créditos por año. El monto no es significativamente alto, estamos hablando de cobrar $10 o $20 o $30. Queremos ser conservadores, todavía no tuvo la primera emisión, todavía no sabemos exactamente cuánto, pero bueno, creemos que es un valor bastante razonable y que hoy se cobraría a valor de dólar MEP esa cantidad. Por lo tanto, sí tiene importancia la escala del establecimiento. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de certificación que tiene su costo, que es el trabajo nuestro de ir a medir los análisis de suelo, el trabajo de mediciones, y hemos encontrado un equilibrio donde entre 100 y 130 hectáreas, recién a partir de ahí, lo que se cobra por carbono cubriría el costo de la certificación. Obviamente, en los campos mucho más grandes, el costo no aumenta tanto y es muy ventajoso el tema del carbono. Pero tendríamos que analizar caso por caso, ¿no es cierto? Y sobre todo yo esperaría a que estamos ahora en proceso de cargar datos y bueno, ya para fin de año vamos a saber cuánto es lo que Sara le está proponiendo a Berra certificar con el modelo, y ahí vamos a tener más concreto cuánto sería lo que cada productor en cada zona va a ir cobrando, con lo cual ahí estaríamos muchísimo más en línea para poder darles una respuesta más concreta. Pero más o menos, es muy buena tu pregunta, Germán, porque de esa forma funciona el programa y yo me imagino que la mayoría tenía esa duda. Acá en el chat veo, quería preguntarle si es correcto que el metano en la atmósfera se recicla en 12 años comparado con el monóxido de carbono que tiene cerca de 1000 años en hacerlo. Bueno, a ver, eso es algo que genera mucha, pero mucha confusión. Inclusive algunos científicos también con sus explicaciones no aclaran tanto. Lo que emiten los rumiantes por eructo es el metano, y el metano tiene 82%, 82 veces el poder calorífico, el poder de gases de efecto invernadero del dióxido de carbono equivalente. Con lo cual, una molécula de metano equivale a 82 moléculas de dióxido de carbono equivalente. Es cierto que el metano tiene un ciclo de 10 o de 12 años donde el metano ese que emitió los animales se desaparece como metano, pero se transforma en agua y en dióxido de carbono, con lo cual el dióxido de carbono queda. Lo que dicen muchos científicos defendiendo a las vacas es que si nosotros no aumentamos la cantidad de vacas, el metano es ciclogénico, es decir, las vacas emiten metano y emiten siempre la misma cantidad, porque si no aumentamos la cantidad de vacas es la misma cantidad, con lo cual no estamos incrementando las emisiones. Y eso es cierto. Pero no es cierto que el metano, o sea, el metano desaparece como metano, pero está siempre siendo una fuente de alimentación de dióxido de carbono, que no es incremental como hemos sido los humanos, porque los humanos estamos incrementando todos los días nuestra forma de vida, los autos que manejamos, todas las fuentes de emisión van aumentando exponencialmente. Ahora, el metano tiene alto poder calorífico y el metano sigue aportando una determinada cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Es el principal responsable? No, porque en la pandemia ya quedó claro que cuando nosotros bajamos las emisiones humanas, no es despreciable, pero no es el gran impacto del metano de los rumiantes. Ahora, para hablar en concreto, el metano tiene un ciclo de vida, desaparece, pero todos los días está volviendo. Entonces, una base de emisión de metano que termina transformando en dióxido de carbono en la atmósfera siempre está por los herbívoros. Y si nosotros aumentásemos mucho más la cantidad de herbívoros sin manejar adecuadamente los pastizales, lo aumentaríamos encerrándolos en corrales y generando más emisión para producir alimento, para traerlo a los corrales, estaríamos agravando el problema, porque aumentaríamos la cantidad de metano, la cantidad de dióxido de carbono, tanto por las emisiones para producir los granos, como el metano que aumentamos de los animales, como el óxido nitroso de las heces, perdón, el que tiene 82 veces es el óxido nitroso, el metano creo que son 28 veces. El óxido nitroso que se provocan por las deyecciones de los animales
tiene 82 veces el poder calorífico. También tienen su ciclo y generan dióxido de carbono, con lo cual tenemos que tener cuidado con eso. ¿A qué le llamamos norte? Bueno, el norte de Santa Fe estamos hablando campos de cría típicos, digamos, de los departamentos, desde el departamento de Las Colonias, la capital, Castellanos para arriba, esos campos del norte hablamos, Seferino. ¿Qué tipos de ambiente? Bueno, ahí hay de todo, obviamente, hay ambientes mejores, donde tenemos ambientes de monte, sin espartillo, donde pueden haber ambientes de mayor productividad, de mejores suelos, es mayor la capacidad de captura. Donde tenemos ambientes de menor calidad, con espartillos, con quema, bueno, ahí hay que ver si esos establecimientos están preparados para entrar a un programa de carbono. Obviamente que si seguimos con prácticas de labranza y de quema y de sobrepastoreo no pueden entrar en un programa de carbono. Primero tenemos que hacer una adecuación de la infraestructura y del pastizal, y luego sí podemos entrar en un programa de carbono, ¿no? No veo otra pregunta, así que bueno, levanten la mano y pregunten verbalmente. Sí, Carlos, adelante, te escucho. Y buenas tardes a todos. Simplemente no es una pregunta a Martín, sino destacar la claridad de los conceptos que nos has vertido hoy. Me parece, de todo rescato básicamente una o dos slides que me gustaron mucho, que son muy simples para entenderlo uno mismo y para que de alguna manera nosotros seamos el nexo para comunicárselo a la comunidad en general, porque muchas veces la comunidad en general maneja conceptos tal vez un poco erróneos, diría yo, o tal vez conceptos que no tienen mucho fundamento y lo que hacen es repetir, y sobre todo estos conceptos que presentaste, Martín, respecto de balance de carbono, me parecen muy sencillos, muy simples para poder entenderlo y para también poder replicarlo, sobre todo a la comunidad que no está en el rubro y que muchas veces nos tildan, digamos, a las personas que estamos en ganadería o a los mismos productores como que somos los diablos de la película, como que somos los malos de la película. Y sobre todo me gustó la última parte, Martín, para destacar el hecho del involucramiento de los jóvenes en este tipo de actividades, donde de alguna manera se presenta una forma distinta de hacer las cosas y que muchas veces eso llama mucho la atención, digamos, y es una fuente de atracción. Así que agradecerte, Martín, por la invitación y por los conceptos que has vertido en el día de hoy. Sí, muchas gracias, Carlos. Y bueno, nosotros somos viejos, pero con alma joven. Yo no me presenté, pero soy ingeniero agrónomo, tengo 30 años de recibido y de trabajar junto a los productores y 27 años trabajando en agricultura y en tambos súper intensivos y con una modalidad, digamos, donde me sentía un poco incómodo. Por eso he dado el paso y el cambio hacia esta alternativa que realmente la desconocía, digamos, no. Yo no quiero abrir juicio ni acusar a nadie porque yo estuve en esa posición y sintiéndome incómodo cuando me acusaban, cuando la sociedad o la misma periodismo te interpelaba. Y bueno, creo que lo que tenemos que hacer, primero que nada, tanto los productores como los técnicos, como todos los que estamos involucrados en el campo y que amamos el campo y que queremos vivir de esto, es generar esta cultura, o sea, empezar primero a capacitarnos y a entender realmente cómo son las cosas, o sea, tener propiedad y ciencia para defender nuestra propuesta y después explicarla. De que nosotros podamos explicar esto a la sociedad en general, de que podamos trabajar sobre las escuelas secundarias para generar una conciencia regenerativa, va a depender de que lo que queremos hacer, que todos cambiemos nuestros hábitos de consumo y de producción,
y que logremos que el campo vuelva a ser un lugar donde los jóvenes quieran ir, donde la gente quiera trabajar, y básicamente para Argentina, en la situación en que estamos, una posibilidad de desarrollo enorme. Piensen que tenemos 150 millones de hectáreas de pastizales, y ya dejemos de lado los 40 millones de hectáreas de la región pampeana, de los cultivos tradicionales, que también tenemos una propuesta para eso, pero saquemos el foco de ahí, dentro de todo, digamos, con la siembra directa y con la rotación de cultivos, más o menos no se ha degradado tanto, pero tenemos 150 millones de hectáreas que están en grave estado de degradación, de abandono, yo diría, en un estado de que la gente está desanimada, los propios productores, y que esta propuesta con poca inversión permite restablecer, digamos, la posibilidad de tener una renta, de atraer a los jóvenes a trabajar, y también ahora con el premio de los servicios ambientales, también mostrarnos una posibilidad de generarle a esos campos una renta adicional para ayudar a recuperar la infraestructura, la calidad, las casas de calidad que necesitamos para que la gente vuelva a vivir al campo. O sea, tenemos que entre todos trabajar en esta cultura regenerativa, y eso es en lo que estamos. Nosotros, una de las partes nuestras muy importantes es la educación, y otra es el trabajo con las instituciones, tanto la Escuela de Regeneración como los nodos, de trabajar con las comunidades para difundir esta cultura. Así que te agradezco mucho. Germán está levantando la mano, Martín. Así que- Perdón. No. Sí, adelante. Sí, perdón, Martín, otra vez. Me interesaría saber, Martín, vos que estás más desconectado con Pereme y con los nodos a nivel por ahí país y a nivel este, América y a nivel planeta, digamos. El tema del impulso de la carne a pasto, digamos, que por ahí me parece que si al resto de la sociedad, como decía Carlos, eh, entramos por el lado de la salud, que bueno, ya he visto un montón de videos y demás, donde decimos que los omega 6 y omega 3, digamos, están 1,5 en el pasto contra muchos más en el feedlot. Esa toma de conciencia, porque parte del mercado no te lo diferencia, lamentablemente, pero bueno, sé que, por ejemplo, qué sé yo, me enteré que en Rafaela, por ejemplo, hay una carnicería que se puso a pasto, o cositas chiquitas así que se van sembrando esa semillita de salud a la población, como lo escuché decir a un médico una vez que entró a una verdulería y decía que veía una farmacia, que por ahí entre una persona a una carnicería y vea un sector de carne a pasto y diga, mira, esta es saludable. Te pregunto a nivel, no tanto Argentina, porque uno conoce la idiosincrasia. Todos nos gusta comer asado, ¿viste? Pero hay que ver si elegimos el pasto que vale un poquito más o no, con más sabor o no, ¿viste? Bueno, si podés hablar, si tenés algo para decir sobre eso, Martín. Muy buena la pregunta. Bueno, en Estados Unidos, de hecho, hay un estudio de mercado muy importante publicado el año pasado, donde los americanos están comiendo 40 kilos de carne y donde se prevé que en los próximos 10 años van a bajar a 30 kilos de carne por per cápita. Hay una reducción importante del consumo de carne. Sin embargo, toda esa reducción viene por el lado de la carne tradicional de feedlot, y la carne a pasto, que es muy baja en Estados Unidos, muy bajo el consumo, viene creciendo a nivel del 10% por año. Si bien parte de un lugar muy bajo, pero bueno, la intersección de las curvas es que tal vez dentro de 10 años, de los 30 kilos de carne, entre 5 y 10 kilos de carne sean a pasto. Hay una preferencia importante del consumidor americano y hay un pago diferencial por esa certificación a pasto. De hecho, el Savory tiene el sello Land to Market en Estados Unidos, y hay varios frigoríficos que ya le pagan a los productores, o cadenas de carnicerías que le pagan a los productores por el sello pastoril. Por el lado de Europa viene más por el lado de la deforestación y del carbono. Nosotros ya tenemos todos los ganaderos el año que viene, a partir de diciembre de 2024, para ingresar a Europa vamos a tener que tener certificados de que no hemos deforestado desde el año 2020 en adelante los campos donde estamos produciendo la carne. Entonces, eso ya se transforma casi en una barrera arancelaria o para arancelaria,
Y también ya estamos teniendo las primeras noticias, por ejemplo, de Nestlé, de que quieren empezar a explorar con los tambos que sean carbono neutro la leche. Es decir, es algo que afuera se está viendo y se está viniendo con mucha fuerza. Como bien vos decís, en Argentina, hoy el consumidor, lo primero que valora de la carne es el precio. Trata de comprar lo más barato que pueda y lo mejor que pueda, porque nos gusta comer carne y no miramos mucho. Se ha culturizado, digamos, la carne tierna y con grasa blanca, porque el consumidor, generalmente de los grandes centros urbanos, se adaptó muy bien a la carne de feedlot, porque es tierna, porque es de animal joven, y bueno, hay una preferencia, inclusive se ve que se paga más ese animal, y la gente que va a vender la carne de pasto, en general tiene problemas con los proveedores o los abastecedores para vender la carne de pasto. Ahora, ya se empiezan a ver algunas circunstancias muy interesantes, como por ejemplo carnes propias con marca, como por ejemplo pastizales nativos de Genética del Este, de Ezequiel Sack, que tiene su marca y 3 carnicerías en distintos lugares del país. Está la gente de Bianchi, que tiene la Julia Organics, que ellos están produciendo carne a pasto, vendiendo carne con marca y con mayor precio, tanto en el mercado interno como exportando. Bien vos decías, el caso este de Rafaela, son dos campos que están asistidos por Pereña en la parte de cría y en la parte de engorde a pasto. Es una iniciativa muy novedosa. No se está vendiendo más cara la carne, lo que se está haciendo es el esfuerzo de que el consumidor conozca esta carne con este concepto. Y bueno, es un trabajo también de todos, que cada vez más y que tengamos oferta, porque en realidad si hoy viene cualquier frigorífico, así nos vengan a pagar $1 más la carne de exportación certificada, tenemos muy pocos novillos para vender. Entonces, todo está muy en construcción, pero creo que depende mucho también de lo que hagamos. Yo veo que la gente que está haciendo avicultura alternativa con el tema de los huevos de campo, huevos regenerativos, han logrado que el consumidor ya los distinga y les esté pagando un precio diferencial y que valore ese tipo de producciones por la calidad para el ambiente y por la calidad nutricional que tienen para las personas. Pienso que ese mismo camino, en la medida que hagamos conocer más esto, va a ser, solo se va a ir instalando. Ustedes piensen que Ovis, con 10 años con 8 años de recorrido de 2013 a 2021, había llegado a 100 establecimientos y a unas 400.000 hectáreas. Y el tema de los nodos en 2 años nos permitió llegar a 400 establecimientos y a 1,5 millones de hectáreas. En 2 años hemos escalado de una forma importante. En Santa Fe, en septiembre de 2021, hace 2 años, había 2 establecimientos y 1.500 hectáreas. Hoy hay 70 establecimientos y 60.000 hectáreas. En la medida que en la red seamos cada vez más, y además está la gente que hace PRB, la gente que está en grafito, o sea, cada vez todos tenemos que colaborar en difundir que lo que hacemos es bueno para el ambiente, es bueno para las personas porque trabajan en un ambiente sano y es muy bueno para el consumidor porque los alimentos que generamos son de alta calidad vital, digamos. Entonces, pienso que es todo un trabajo que tenemos que hacer tanto para el consumo interno como para el externo. Lo que nos permite la certificación es tener protocolos que le aseguren a los consumidores, o sea, no va a venir alguien de Shell a ver si en el campo tuyo vos secuestrás carbono o no. Shell compra un crédito certificado por Berra, al cual le tiene confianza, y Berra le tiene confianza a Sara al productor y a Perennia, que es el que está en la certificación, con lo cual es una cadena que tenemos que construir para que nuestro servicio ambiental o nuestro producto tenga un valor en la sociedad y que la sociedad lo adquiera y lo pague. Gracias. Ahí alguien levantó la mano, me parece. Tefe, Brandone. Buenas noches, disculpen por meterme tan tarde. Recién llego al campo. No, mi consulta es, y ya lo deben haber hablado, pero por la experiencia que tienen en el norte de Santa Fe, los bajos submeridionales, tengo un campo ahí para desarrollar.
arriba de Mar Chiquita, en Sebastián del Cano, esa zona que es similar al norte de Santa Fe, ¿no? Son campos muy duros. Se puede arrancar con un proyecto y ponerlo en certificación de carbono al mismo tiempo que arranque el campo. Eso se puede hacer. Yo Sí. tengo entendido que tienen bastante experiencia. Ya hay algunos campos con espartillo y en algunos grupos de PRB que participan han hecho maravillas. Confío que el sistema, tanto LICTI como PRB, cambia cualquier situación. De eso no tengo duda. Eh, Sí, mi sí. pregunta básicamente era por ahí. En realidad, el campo, siempre que parta de un campo abandonado, un campo en pastoreo continuo, entrar a un programa de carbono, siempre es la mejor situación, porque te vuelvo a reiterar, es la línea de base, a lo mejor no estabas cuando lo comentamos, pero la línea de base que se establece son los 3 años previos a que el campo entre al programa de carbono. Con lo cual, si vos no tenías carga animal y el campo estaba abandonado, estaba en un sistema donde no estaba secuestrando carbono. Todo lo que vos hagas va a sumar mejoras. Ahora, Sí, también lo dije, sí, perdóname. Este campo es un campo literalmente abandonado, está con pastizal nativo, natural, espartillo, se va contaminando de alguna pastura que se fue sembrando. Esa zona es muy marginal, es una situación ideal, como vos la decís, pero bueno, está muy metido adentro. La verdad que ir ahí es hacer patria de verdad, porque como Patagonia o como tantos lugares, ¿no? Pero porque no hay nada cerca, es todo sin planta, son bastantes duros esos campos. sí, todos los campos pueden entrar a los programas de carbono, lo que hay que ver después es cuánto dinero lleva a desarrollarlo y cuánto dinero lleva a hacer el monitoreo y bueno, eso lo podemos ver una vez que analizamos bien el ambiente. Lo que sí tiene que haber para entrar en un programa de carbono es un manejo regenerativo, que es decir, aunque sean pocos potreros, pero bueno, planificar un movimiento de los animales que haga funcionar la bomba de carbono y ese mismo movimiento lo que va a hacer es que tus especies indeseables no crezcan y que aumenten las especies de valor, que son las que queremos. Ahí nosotros en Mar Chiquita estamos sobre la Mar Chiquita en un tambo, en la zona de Colonia McKinley Sur. Esto Sebastián Elcano supongo que es un poquito bastante más al norte, y es Córdoba o es Santiago, No, esto es Córdoba, está arriba. Después sí que te mando el informe del campo que tengo de suelo y demás. Ujú. Está arriba de la Rinconada, bien al medio Sí, es sí, bastante yo me complejo. ubico. Todos los ¿Eh? ambientes sí me ubico más o menos donde está. Todos los ambientes se pueden manejar dentro de las limitaciones del ambiente, que depende de lo que llueve y de las especies que podemos manejar ahí. Pero si estás en una situación donde el campo está prácticamente abandonado, solamente con alambrado perimetral, y empezás a hacer algunas divisiones y algo de manejo de agua y de animales, es la situación ideal para arrancar todo junto con el programa de carbono. Y también te recomendaría que arranques con un diagnóstico inicial y que veas bien la potencialidad de carga como para no sobreinvertirnos. Nosotros les recomendamos empezar con lo mínimo posible de invertir en agua y en divisiones que logren un efecto de aumento de la producción de pasto. En general son mínimo 6 potreros por cada grupo de animales, es decir, bueno, si yo voy a tener un rodeo de cría, tener un solo rodeo de cría y al menos hacer 6 potreros, asegurarme de tener buena agua en los 6 potreros y empezamos con eso. Después, con el tiempo, uno los va desarrollando más, pero en la medida que el campo vaya produciendo y generando o terneros o carbono, después uno lo va desarrollando a futuro como quiere, con más árboles, con más agua, con más potreros, pero siempre hacer un buen diagnóstico inicial nos ahorra inversiones que son muy importantes en general, las divisiones, el agua, que son las esenciales, y a veces la gente termina invirtiendo en desarrollar 100 o 200 o 300 hectáreas de pasturas, que es una fortuna trabajar y sembrar la pastura, cuando es mejor inversión agarrar todo el campo y hacer las divisiones y trabajar sobre todo el pastizal natural. No, eso lo tengo recontra claro, así que despreocupate porque eso lo tengo muy claro. Sí, pero yo no, lo estoy diciendo en general para todos los que nos están escuchando, Sí, digamos, sí, como esa obviamente. propuesta, Sí, digamos. sí, sí. Está, está perfecta las palabras que acabas de decir y
en ambientes muy complicados, entre gastar en una pastura, yo siempre recomendé y recomiendo que empiece con un manejo de pastoreo racional, cual fuera, el holíctico, el Guasén. Vengo del Guasén, soy fanático, ya un poco me conocen algunos, pero cualquiera de los dos siempre es mucho mejor que tirar pastura o tirar cualquier tipo de cosa. Sí, totalmente de acuerdo, Seferino. Totalmente de acuerdo. Bueno, Bueno, quedamos en gracias por contacto. evacuar. En ¿Eh? Córdoba hay otro nodo, en Córdoba tenemos otro nodo y tenemos gente que tiene más experiencia que nosotros en esos ambientes. Te vamos a poner en contacto con ellos. Dale, eh, por favor. y bueno, si no pueden ir ellos, podemos ir nosotros, no hay problema. Pero lo importante es que yo te recomendaría, lo primero es que mandes la información para saber dónde está de campo, las dimensiones, el ambiente, toda la información que tengas y hacer un diagnóstico inicial para saber cuál es la situación, si puede aplicar un programa de carbono, cómo podemos arrancar es esencial. Y teniendo en cuenta que la temporada arranca ahora con la lluvia, cuando arranque la lluvia en octubre o en noviembre, está justo a tiempo que si el campo aplica el programa de carbono ya lo podés meter este año juntamente a medida que lo vas desarrollando. Ese campo diría que está en la situación ideal para entrar a un programa de carbono, porque si no tiene carga, si el forraje está todo sobrepasado, digamos, ese campo no está secuestrando mucho carbono y va a tener una línea de base baja y todo lo que hagas va a ser mayor. Sí, el problema que tiene ese campo, básicamente que en la esquina de toda una área muy grande, el campo tiene 1.300 hectáreas. Cada partida o cada cuadro de esa zona, como son muy malos, tienen 1.000 y pico hectáreas. Y en la esquina de este campo, donde pasa un curso de agua y donde hay agua buena. Entonces todos los vecinos, o sea, está cerrado entre comillas, ¿viste? Porque todos los vecinos, o sea, como no hay nadie, los animales pasan cuando A tomar hay agua. falta de agua, van a buscar el agua a ese lugar. Claro. Y por ahí se ha pasado fuego, como es normal, bueno, y no hay nadie que controle, y no tiene contrafuego, ha pasado el fuego, se ha quemado. Bueno, nada, es un campo de la familia de mi socio que le vengo rompiendo las guindas, para no decir otra palabra, desde hace tiempo hacer algo, porque uno que no tiene nada, tener 1.300 hectáreas abandonadas, a mí me vuela la cabeza. Entonces, vengo insistiendo con tratar de hacer una vaca y hacer algo, ¿no? Y Bien. ahora que está todo esto en auge, nada, me encantaría poder Es una, desarrollarlo. es una buena oportunidad, sí, muy buena. Bueno, gracias por la respuesta. Bueno, ahí Marta habla de si en provincia de Buenos Aires hay nodos. Sí, en provincia de Buenos Aires hay 4 nodos. Hay uno que está en la parte del noreste bonaerense, que es triple impacto. Después está Campo Vivo, que está en el sureste bonaerense y en la parte de la península de Buenos Aires y parte del Chubut. Después hay otro nodo que es Regenerando Pampas, que está en la zona que está dividido en dos, norte y sur, creo, en la zona del suroeste de Buenos Aires. Hay toda una zona del noroeste de Buenos Aires donde trabajamos los diferentes nodos, no hay un nodo asignado. De hecho, ahí ya tenemos a Sole Varela en Pasteur y a Gastón Coduti en Venado, y los campos que están ahí en lindantes, digamos, con Rufino, General Villegas, toda esa área, vamos también desde Pereña a trabajar. Así que si estás en la zona de Ayacucho, que está al sur, debe ser territorio o de Campo Vivo o de Regenerando Pampas. Después, mandanos tus datos y te vamos a poner en contacto con el nodo que corresponde a esa zona. Perdón, Martín, otra pregunta. ¿Tienen algún nodo en Formosa, en el Sí, norte? Formosa, hay un nodo nuevo que está a partir de fines del año pasado, que se llama nodo Quebracho, que es para Chaco y Formosa. Y nosotros tenemos experiencia en Formosa porque antes de que estuviera el nodo, hemos ido a trabajar. De hecho, tenemos 6 campos en Chaco y un campo en Formosa, en la zona de Villa General Güemes, donde estamos practicando esto y está funcionando muy bien. Y tenemos los chicos de Quebracho, que son hoy el nodo para esas dos provincias, así que tenemos el contacto también para que trabajen y que están
con sede en General San Martín, Chaco, digamos, bien en el centro de Chaco, entre Chaco y Formosa. Sí, Perfecto. también ahí tenemos nodos. Hay un nodo Cucuna, que es para Tucumán y Santiago, y Regenoa, que está en Salta, y Eremú+R, que está en San Luis y noroeste de La Pampa, y el Sinergia, que es el nodo de Córdoba. O sea, están todo el área acá centro-norte del país está cubierta por nodos. Hay un nodo también en Entre Ríos, y nosotros que estamos aquí en Santa Fe, y bueno, tenemos algunos campos también en Chaco y en Formosa. Gracias. Bueno, ahí Matías, gracias Matías por lo que me decías. Sí, ya respondí, digamos, en provincia de Córdoba está el nodo Sinergia Bio. La Pampa ahora no hay nodo, depende de dónde está el campo, te puede tener el nodo de Córdoba o nosotros, y en Corrientes estamos yendo nosotros también porque había un nodo que ya no está y estamos atendiendo esa zona. Y bueno, ahí desde la escuela, desde el nodo le están poniendo, si entran en la página de OBIS y ponen obis21.com/nodos, ahí pueden ver todos los nodos que están disponibles. O pueden comunicarse con nosotros y nosotros le vamos a hacer el contacto con el nodo correspondiente a la zona donde ustedes estén. Bueno, le agradecemos muchísimo el que hayan estado. Ya hace casi 2 horas que estamos conectados. Si alguno quiere quedarse para hacer más consultas, nosotros no tenemos un límite de horario, pero bueno, a los que quieran, tengan otras actividades, los entendemos, ¿no? Bueno, gracias Ricardo, alumno de la última ESPE, por estar. Muchas gracias. Ya han escuchado bastante y siguen escuchándonos, así que les agradecemos. Marta, ¿querías hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, gracias Martín, hasta pronto. Chao Germán, nos vemos. Nos vemos, gracias. Saludos a todos, gracias. Gracias. Muchas gracias, muy linda charla. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.